De pronto sentí un resoplido. Un airecillo gélido invadió mi cuerpo poniéndome la piel de gallina. Al voltear, vi la silueta espectral y difuminada de la pequeña Heli, quien seguramente apagaba las velitas de su pastel de cumpleaños. Muy buenas noches y bienvenidos al Círculo de las Letras. Le acabo de leer uno de los múltiples relatos, microrelatos que están llegando a través de la iniciativa que pusimos en marcha hace una semana, ustedes lo saben. Son microrelatos como máximo de 150 palabras de la temática terror y ya todas sus variantes, pues suspense, crímenes y todas esas cosas que saben ustedes que nos gustan mucho por aquí. A mi compañera Raquel, ¿no? ¿Verdad? Muy buenas noches, Raquel. Buenas noches, a mí me apasiona, ¿no ves? Hoy vas de rojo como la sangre. Hoy voy de Vas rojo. corporativa. Voy corporativa Corporativa como de círculo círculo rojo, y- no como la sangre. Eso, nunca. Tú también tienes un relato para leerme, ¿verdad? También tengo, por cierto, el que tú has leído, ¿Cómo te gusta a ti, niño? aterrador. Niños pequeños. Niño, Anda que no dan miedo. Dicen que los niños, un día tenemos que hablar de esto, pero tú y yo. Dicen que los niños, tú que tienes un niño pequeño, tienen más sensibilidad o capacidad para ver cosas que nosotros no podemos captar. Los niños y los perros. Tú tienes niño y perro. yo tengo niño completo. Y no, y a veces tu perrita Tana, bueno, de perrita entre comillas, porque es más alta que nosotros. Pero está un poco gordita. Tana a veces no se pone a ladrar en determinados puntos de la casa, una esquina. Si hay comida, sí. Claro. Sí, es lo único que le No mueve te hace a la pelo que le perra, interese. la comida. Tú tienes una anécdota que no sé si hemos llegado a contarla aquí. ¿Cuál? De un niño que sí que llegó a percibir algo en una de tus rutas, ¿no? Claro. Claro. Un niño ¿Y solo él? que me puso los pelos de punta. Me dijo, seño. También Señor, parezco yo o a una maestra. seño. A mí me encanta cuando dicen maestra. Seño, ¿quién es el hombre tan serio que tienes detrás y que te está mirando fijamente? Y eso fue en una de las rutas. Sí, claro. Yo estaba, entre comillas, tranquilo porque la gente que tenía enfrente me estaba mirando y no veían nada, porque supuestamente estaba detrás de mí. Eso fue en los refugios de la Guerra Civil de Almería. Y al tiempo, aquello quedó una anécdota, pero al tiempo, Antonio, uno de los trabajadores, de los guías de los refugios de la Guerra Civil de Almería, me dijo que en ese mismo punto, con un grupo de gente, alguien ha hecho una foto y con un poquito de imaginación, pero sí que se ve como la cara de un hombre con cara de enfada, como me decía, que el niño que estaba justo en el mismo punto. Y hablamos de un niño que era pequeño. Sí, un niño que tendría 5 años o algo así, como el tuyo, más o menos. Por eso te digo, tú pregúntale. ¿No tienes amigos imaginarios? No, mi niño no. Mi sobrina sí que tiene dos amigos, unos gemelos, chica y chico. Sí, se ha Pues echado. otro día hablaremos Sí, de pero una... mira, que hay una teoría muy especial sobre los amigos imaginarios. ¿Sí? Bueno, Bueno, voy a leer... léenos tu relato. No es que me encanten ni me apasionen, pero sí reconozco que estamos muy agradecidos porque la gente Sí. se está volcando con nuestro concurso de relatos de terror, microrelatos, 150 palabras. Oye, y que la gente se anima. Vaya, y de todos los países. Va, Esta tarde ha llegado uno de Suiza. ¡Ay! Claro, lo hablamos la semana pasada. Pues llegó. Pues el de Suiza ha llegado y lo recordamos. Como este hombre habla inglés principalmente, como tiene un amigo cubano, pues el amigo Claro. cubano ha sido el encargado de traducirlo al español. Así que va a tener un toque... A ver si la semana que viene lo traemos, lo leemos. Claro que sí. ¿Sí? ¿Y cómo nos llegan los relatos, Raquel? Antes de que los leas. ¿Cómo nos llegan? A través de email, ¿no? info@editorialcirculorrojo.com o lo pueden poner ustedes en las redes sociales, simplemente ponen el hashtag microterror. Con eso es suficiente, estaremos atentos, los recopilaremos y haremos un libro con los mejores. A mí me ha tocado este. A ver. Se metió en la bañera y se sentó. Odiaba el ruido que provenía del exterior. Paulatinamente el ruido fue apagándose hasta que cesó por completo, dejándose de oír su respiración y sus latidos. El mayor síntoma de la muerte es el silencio. Está bien, ¿no? Y me hace el corazón pleno. Sí que no te gusta ninguno. No me gusta. A ver, reconozco. Microamor, el año que viene va a poner un microamor. Oye, que la semana que viene ya es San Valentín. Ah, sí, a ¿Habrá ver, que contar la historia de San Valentín? Yo pensaba que me iba a decir, a ver, ¿qué me regalas? ¿Me regalas tú a mí? Sí, claro. Te espero las flores y los bombones mínimo. Nada. Me regalas tú. Bueno, pero que... Yo te regalaría la historia de San Valentín. Relacionada y yo con quiero algo Almería. material. Algo material. Algo más... así las cosas no van, ¿eh? Bueno, Que San Valentín tiene mucho que decir en Almería. vaya. Aquí tenemos un San Valentín y descubriremos la semana que viene si es el de los enamorados o es otro que se nos ha colado por ahí sin saber por qué. Pero se llama San Valentín. ¿Sabes lo que me puedes regalar en San Valentín, Raquel? Mi presencia, como siempre.
Eso es un regalo que tengo la suerte de tener todos los días. Un libro. Un Hombre, libro y si regalo. necesita una recomendación, pues nuestros amigos de Librería Picasso que nos cuentan cuáles son los libros más interesantes de esta semana. Hola, buenas, pues estoy aquí para recomendar unos libros de la sección de música de aquí de la Librería Picasso. Os quería recomendar el libro de Jane Rowe sobre, en fin, un libro que va sobre la música clásica y sobre un poco sobre su vida. Después del éxito de Instrumental, pues nos cuenta cómo le ha ido la gira, sus viajes por todo el mundo y sus problemas, los fuertes problemas mentales que ha tenido y cómo los supera día a día. La biografía de Alejandro Sanz, que ha salido por el 20 aniversario del álbum Más, y que nos cuenta un montón de anécdotas de sus grabaciones, de sus discos, quién creía en él, quién no le dijo que se fuera a su casa porque no valía para la música, y está muy interesante. Bueno, Raquel, ya sabes qué regalarme. A mí me gusta mucho Alejandro Sanz. No te digo nada y te lo digo todo. No, eso para mí. Alejandro Sanz para mí. Me ha dejado el corazón partido. Corazón partido, ay. Bueno, corazón rojo, como este libro que vamos a enseñar, que es, bueno, está escrito por el protagonista de nuestra primera entrevista de esta noche, el escritor del Círculo. Estábamos hablando antes, Raquel y yo, de lo bonita que era la portada. ¿Le ha quedado? Muy simbólica, ha quedado muy bien a nuestro compañero David, que ahora hablaremos de eso. Vaya equipazo que tenemos en Círculo Rojo, hijo mío. La verdad es que sí, es para sentirnos orgullosos. Ese es nuestro mejor regalo de San Valentín. Pues la verdad es que sí. Bueno, pues ya nos acompaña el autor de este libro, Francisco José Nieto Ruiz, que Raquel me dice, hay que decir el nombre, apellido y todo. Claro. Como siempre están mandando, Ahora... yo le quería llamar Fran Nieto. Bueno, buenas noches. Buenas noches a los dos. El árbol quemado, tu primer libro, y que te está trayendo mucha alegría. Mucha alegría. Me contaba Raquel en maquillaje que ya apenas le quedan ejemplares. ¿Ya? En 2 semanas se ha volcado todo el mundo. Todo el municipio de Níjar se ha volcado, incluso de Madrid, incluso de Argentina, que quieren el libro. Y ahora que ha salido por internet, por Amazon y Agapé o la Casa del Libro, hay que empezar a mandarlo. Claro que sí. Oye, ese es el mejor regalo que pueden hacer un escritor que debuta con un libro y que empiece a recibir peticiones de muchas partes. Vaya. Incluso del propio ayuntamiento de Níjar, que le han propuesto hacer una presentación. ¿Una presentación? No sé, al final... ¿Tiene fecha? Pues parece ser que va a ser el 31 de marzo. El 31 de marzo en el Palacio de Congresos. Pues animamos a la gente a que se acerque. Por supuesto. Y de Níjar hay que traspasar fronteras, Claro. Y llegar a todos los puntos, primero de Almería y luego ya de toda España. Pues a ti esta novela te va a gustar, ¿eh? Te la recomiendo mucho, Alberto, porque Lo sé. es uno de esos temas que a ti te gusta, vamos, que es de los tuyos. Un asesinato. Sí. Además, en un caso bastante particular, porque sitúas al protagonista, empieza su historia sin recordar nada y encerrado en 4 paredes. Sí, el protagonista se despierta en la habitación de un sanatorio mental y no sabe cómo ha llegado hasta ahí. Empieza a preguntar, a decir que él no está loco y se le acusa de un asesinato a su mujer, que ha asesinado a su mujer. Entonces tiene que descubrir qué ha pasado ahí. Si ha sido él, si no ha sido él, si está loco, si no está loco. Y bueno, ¿y qué misterio hay en el Sanatorio de Santa Julia? Sanatorio de Santa Julia. Además, el libro, por lo que hemos podido ver, está escrito de una forma bastante original, porque mezcla historia y también mezcla una especie de diario, ¿no?, personal del protagonista. Correcto. El libro se sitúa en 2 partes. La primera se llama El árbol quemado y la segunda La habitación de los espejos. Y en la habitación de los espejos hay varios diarios escondidos que van desvelando muchas de las tramas del árbol quemado, que es la primera parte. Y bueno, yo cuando leímos de qué iba este libro, pues el argumento no deja de ser sugerente e inquietante. Alguien que de pronto se despierta en un sanatorio mental sin saber lo que ha hecho en total soledad. Y que lleva ahí ya casi un año, ¿no? Correcto, cuando pregunta que cuánto lleva, le dice el director del sanatorio 1 año. Pero luego un médico le dice que 1 semana, que lleva 1 semana. Entonces tiene que descubrir quién va diciendo la verdad y quién está mintiendo.
y se torna muy interesante, se torna muy interesante. El libro lleva poquito en la calle, ¿no? ¿Cuándo salió? Hace 2 semanas. Sí, Hace 2 semanas. está calentito. Sí, sí. Bueno, ya seguro que has tenido algún feedback o alguna referencia de algún lector que te haya dicho que si le ha gustado, si no, te lo ha Sí, 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 criticado. sí. ¿Cómo Sí. son las primeras opiniones? Incluso me han llegado a decir que se lo leen antes de dormir y que luego a medianoche le da miedo ir al servicio. Ir al servicio porque dice que hay partes que joder, que me he pasado un poco. Pues ya sé que yo para dormir no me lo voy a leer, Fran, ¿eh? Ya te lo digo, en caso por la mañanita. ¿Cómo se te ocurre? Porque estamos hablando de tu primera novela. ¿Cómo se te ocurre iniciarte con un trama tan complicado? Pues a mí me ha gustado escribir de casi siempre, pero escribir relatos cortos, microrelatos. Pero fue una tarde leyéndome un libro completamente distinto de Carlos Ruiz Zafón, que me vino un flash y tuve que dejar de leer para encender el ordenador y empezar a escribir. Y está plasmado. No lo he cambiado, lo que empecé a escribir no lo he cambiado, que es el primer párrafo. ¿Sí? Empieza a despertar desorientado, pues ese párrafo fue lo que se me ocurrió en esa tarde. Y para adelante. Y empecé como un juego, como un entretenimiento, y empezó a coger tal volumen y tal cosa que dije, voy a tomármelo en serio. Entonces volví para atrás y empecé a escribir todo lo que llevaba y a añadirle cosas nuevas, más tramas, más personajes y ahí está. Yo me imagino que esto que estás contando seguramente le sea familiar a alguna persona que nos esté viendo, que de pronto pues tiene una idea y le da el impulso, por decirlo así, de ponerse a escribir. ¿Tú le recomendarías Por supuesto. que se dejaran llevar por esos impulsos? Yo, por supuesto, yo siempre lo recomiendo, incluso yo antes de publicarlo digo, aunque no se venda, pero yo ya tengo mi libro y yo ya tengo mi trocito del mundo. Sí. Y bueno, y si se vende, pues mirad, bienvenido sea. Pero no lo hago por las ventas ni lo hago por ganar dinero, lo hago por satisfacción personal. Entonces recomiendo a todo el que se proponga a escribir que adelante, que siga. Claro que sí, porque ¿cuántos trabajos estarán ahí en un cajón escondido pensando es que lo mío no vale o me da vergüenza hacerlo público? Y tenemos tesoros. Y como tú dices, que al menos que salga a la luz, que quede ahí, que cuando tú ya no estés, tu libro, sí. El árbol quemado se tiró casi un año en un ordenador perdido, hasta que ya una amiga me dijo, públicalo, no te acobardes, y para adelante. ¿Y por qué el árbol quemado? Pues eso viene de una frase que se habla en el libro, que se repite varias veces, que si la raíz está quemada, el árbol está quemado. Entonces se repite varias veces y ya lo tomé como referencia, como la marca del libro. La portada, antes lo hemos comentado, la tenías clara, quería un árbol, ¿no? Sí, quería una portada roja, chillona, que llame la atención, y el olivo, que también es muy representativo de la obra. Y nuestro amigo David, pues que ha hecho un trabajo fantástico. Es bonita por su sencillez, porque el hecho es que es un árbol, ya está, la ilustración de un árbol, y es bonita, y llama la atención justo por eso, por su sencillez. La verdad es que muy, muy buena idea, ¿eh? Pues, Fran, no nos queda más que desearte mucha suerte en esta aventura. Además, por tu sonrisa se ve que lo estás disfrutando mucho. muchísimo y, sobre todo, que el libro va muy bien. Sé que ya ronda por tu cabeza una segunda edición. Tienes el mes que viene esa presentación en tu tierra, en Níjar, y te deseamos la mayor de las suertes. Pues muchas gracias, espero que se venda y seguir trabajando con vosotros, porque la verdad es que estoy encantado. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y nosotros, Raquel, como siempre, a esta hora, unos minutitos de publicidad y volvemos. Pues ya estamos de vuelta, Raquel. Hora de recomendar nosotros, ¿eh? Nosotros, Hoy te has buenos traído, libros. sí me gusta que hagas los deberes. Te has traído también cosas para recomendar. Al principio solo era yo el que recomendaba. Pero si luego recomiendo el pollo Hombre, Pepe no te has traído y te lo ningún- quieren meter en una olla. La cazuela, el pollo La Pepe, cazuela, el pollo Pepe, pues ya me da miedo. Traerte a la cerdita Clea. ¿Qué harías tú con la cerdita Lo Clea? que me gusta a mí el jamón. ¿Quién empieza? Tú. Yo, vale.
Pues yo voy a comenzar con una recomendación en la que también aprovecho para hacer un guiño. Sí. Dentro de muy poco, ya estamos con los preparativos, estamos de los nervios, no le vamos a engañar, se celebra la 4ª edición de nuestros premios, de los premios de Editorial Círculo Rojo. Van a estar en Almería, en el auditorio de Maestro Padilla, el día 23 de febrero. Ahí se dan cita nuestros autores, gente que durante todo el año ha publicado con nosotros. Ojalá a todos se les pudiera premiar, es imposible, ojalá, pero hay que hacer categorías y hay que decidir quiénes han destacado durante el último año. Y mi recomendación va destinada a una de nuestras grandes ganadoras del año pasado en la categoría de relatos de 2017, que ya se ha animado a su segundo libro, ya se centra siempre en relatos. Les estoy hablando de Soco Cordente. Fue el mejor libro de relatos de 2017 en los premios de Editorial Círculo Rojo, y ahora nos presenta Egos. Egos. ¿Egos qué es? Pues Egos son pequeños relatos, está muy bien, ¿eh? Además es un libro de estos que tú abres y en un momento puedes leer una frase, luego abrir otra y, oye, ¿qué? Te va animando o no, porque habla sobre el ego, la parte positiva y la parte negativa. Todos tenemos ego, unos más desarrollados, otros menos, unos más positivos, otros más negativos, pero lo tenemos. Y ella, a través de pequeños relatos, de incluso poesía, va explicando o va sintiendo cosas que quedan reflejadas en Egos. Lo recomiendo muchísimo, ¿eh? De Editorial Círculo Rojo, por supuesto. Yo pensaba que el guiño era por tu ego. ¡Ay! Mira, Alberto. Mira. Ahora te he dicho esta es una de cal y otra de arena. Ha hablado de la gala, esta gala de premios. ¿Sabes lo que más me gusta a mí de la gala? La presentadora. Gracias, a mi ego le viene muy bien. Muy bien. No, hay que decir también que tenemos mucha ilusión, por supuesto. Están ahí, estamos casi sin entrada, Todavía falta un poquito más de 2 semanas. Que tú lo has dicho, hubiéramos querido nominar y premiar a todos los autores de Círculo Rojo porque son unos valientes. Sí. Sí. Pero bueno, hay un jurado profesional formado por 20 personas. Y que es muy son difícil. los que deciden. Es que hay muchos libros. Hay muchos libros y mucha calidad. Tenemos 10 categorías, pero bueno, habrá gente que diga, ¿y cómo en 10 categorías englobáis todo? Porque mi libro es de tal, mi libro es de cine y no tenéis categoría de cine. O de fantasía, que Sí, también nos o de pasa. fantasía, pues no pasa nada. No es que no hayan competido, porque, por ejemplo, me viene a la cabeza que en la categoría de suspense hay un libro de fantasía. Claro. La categoría de divulgación están englobados pues libros de cine. Entonces, digamos que se puede decir claramente que nadie ha quedado fuera. Ojalá pudiéramos premiar, A todos, nominar solo y premiar a todos. por la ilusión, ¿verdad?, Sí. que se vive esa noche, porque sabemos lo que para los autores es el esfuerzo, es su libro, es lo que han trabajado durante mucho tiempo. Solo por eso todos se merecen, y por la valentía de confiar en su libro a nosotros y hacérselo realidad, se merecen un premio, pero es que es del todo imposible. Bueno, será una noche mágica. Sí. ¿Qué recomendación tenemos por tu parte? Bueno, me río porque esta tarde cuando le he enseñado a Raquel el libro que quería recomendar, la portada, ha dicho, ¿qué cosa más fea? Me ha encantado. ¿Qué cosa más fea trae? Pues no, de feo nada. Es un libro que se llama Emisarios del Engaño. Es un libro mítico, un incunable de lo extraño, de lo paranormal, de la ufología, de los ovnis. Y este libro, que es de Jacques Vallée, que también sería uno de los grandes mitos para los que investigamos este tipo de historia. Además, él tiene francés, tiene un libro que se llama Pasaporte a Magonia, que todos los que nos interesamos por estos temas lo tenemos como uno de los libros que hay que tener y que leer. Bueno, pues unos chicos han creado una editorial que se llama Reediciones Anómalas. Y lo que hacen es que a través de crowdfunding ¿Ah, sí? recaudan dinero y compran los derechos del libro, porque te digo, este libro a lo mejor tiene 40 años, compran los derechos del libro, porque este libro nunca se había traducido al castellano. Este hombre francés, el libro estaba en Francia, compran los derechos, pagan la traducción y lo editan. Y están recuperando muchos libros, como digo, que son imprescindibles en cualquier biblioteca de los que amamos el mundo del misterio y lo paranormal. Ya llevan, creo que son 5 con este y no van a parar. Muy bien. Mira, un la abrazo. iniciativa me parece estupenda. Ahora, que la portada, qué fea es, hijo mío. Pues sí, va de engaño y además es interesante porque te habla de cómo a veces
a través de este tipo de temas se manipula a las personas y se las consigue engañar, por desgracia. Eso no me gusta. Bueno, y voy a recomendar otro libro. Chiquitillo. Veo que es Sí. muy chiquitillo. Y este libro tiene truco. Se llama Sueños, diccionario de interpretación. Y es de una buena amiga mía, una buena amiga del programa Cuarto Milenio, reportera y colaboradora, Clara Tahoces. Tiene un montón de libros muy buenos, novelas de investigación. Y ella es especialista en muchos campos, entre ellos los sueños. Y este libro, que es fantástico, esta es la 9ª edición, para saber cuántas van ya, pues te cuenta, si tú sueñas con algo, pues ella te lo explica. Y este libro lo tenía yo esta tarde en la editorial Círculo Rojo, y no me lo pensaba traer, pero he empezado a preguntar allí a los compañeros que si tenían algún sueño recurrente, y sí que había sueños recurrentes. Sí, no es- Y a todos me han dicho, bueno, ¿y el mío qué significa? Digo, pues esta noche a ver el programa. Y me he traído apuntados los sueños de los compañeros ¿Y qué significa? les voy a dar la explicación. Vale, vale. Empezamos por ti, ¿verdad? Vaya. ¿Tú qué me has dicho que soñabas? Que soñabas mucho. Yo te he dicho que, anda, que aquí una intimidad, que, no- Lo siento. que es un sueño que se me repite, no siempre, pero sí es cierto que lo mantengo, que estoy en mi bañera de mi casa, relajándome con la bañera llena, por lo típico. Así. Y de pronto me veo en otro sitio, y luego paso a otro, y otro, hasta que ya me despierto diciendo, ¿pero dónde estoy? Cambio mucho, pero en sitios conocidos, ¿eh? Claro. Sitios conocidos y que te gustan y que te sientes cómoda. Claro, claro. Por Siempre, ejemplo, mi trabajo, en la editorial, en tu casa casa con de tus mis padres, padres, en tu bañera, que en estás mi- relajada. Claro, en mi comedor. Sí. Siempre sitios relacionados o tomando algo. Pues ¿sabes lo que significa eso? ¿Qué significa? Que tienes miedo al cambio. No me digas. Estás tan a gusto en esos sitios que no quieres cambiar. Pues ya lo sabes. Y eso es un reflejo de... ¿no? Tú sabes que tú aquí a mi lado el tiempo que quieras. Vaya, vaya. Se eso te ha resuelto, significa- ¿verdad? No, Vale. pero tengo más. Hay otra compañera, Sí. Isabel, Isa. que decía que soñaba con pollitos. Con pollitos, sí. Y a veces también conejos, pero casi siempre pollitos. Pues una persona que sueña con polluelos, con pollitos, es una persona que siente la necesidad de estar siempre protegida. Es decir, Ah, pues le pegas. son personas que tienen muchos planes, tienen mucha iniciativa, pero necesitan siempre Un respaldo. estar arropados. Ajá. Y incluso inconscientemente, cuando no tienen esa protección, ellos la buscan. Es como algo que creen necesitar, aunque a veces los polluelos pueden volar solos. Sí. ¿Vale? Como el pollito Pepe, ¿eh? Sí. siempre me saca el tema. Yolanda, otra compañera diseñadora de la editorial, Nuestra decía que diseñadora. soñaba siempre, bueno, siempre de vez en cuando, que ella estaba en su casa y llegaba una amenaza que quería pues amenazar, valga la redundancia, a los suyos. Unos ladrones, Unos extraterrestres, ha unos dicho. extraterrestres, ¿verdad? Pues fíjate por dónde que eso no tiene nada que ver con esto. ¿Sabes lo que significa? Ahora, la pobre Yolanda le hemos dado un susto. Ya verás. Eso significa que tiene algunas amistades que son nocivas para ella. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjate con qué forma tan curiosa se manifiesta en el sueño. Yolanda, háztelo ver. Tengo más, nos acordamos de Desiree, Nos faltan las velas nos acordamos de y el Desiree horóscopo. que nos ha dicho A ver, deciré. que soñaba, no ha contado dos cosas, que soñaba con una ola muy grande, casi como un tsunami, que la perseguía. Pero siempre en una edad concreta. Sí. Se ha quedado estancada, parece que ha dicho que entre los 7 y 8 años, ¿verdad? Sí, pues Sí. eso significa, cuando tú sueñas con olas que son como una amenaza, eso significa que la vida te va poniendo obstáculos y tienes que ir sorteándolos. O sea, no es un sueño malo para nada, simplemente que tienes muchas cosas en tu vida, muchos obstáculos, algunas... Y tiene que- y, pues hay que lanzarse a la aventura y seguir, así que tranquila, Desiree. Y también soñaba, que a mí me ha dado mucho miedo, Desiree, con que algunas veces ella en su sueño estaba en la cama y veía un montón de perros alrededor. Ah, sí, y que intentaban morderle, Sí, pero o no le ladrarle, llegaba. tal. Sí. A mí eso me da un pánico tremendo. Sí. Pues no tienen, Desiree, estate tranquila, que no tienen nada que ver tampoco con el miedo. ¿No? Eso significa, tú sabes que... Que tiene que acoger un perro. No, tampoco. El símbolo de la fidelidad es un perro. Sí. Pues eso significa que ella valora mucho la fidelidad. Y por eso se le manifiesta
en forma de perro. Mañana le preguntamos Ah. si seguramente será uno de sus valores más importantes, la fidelidad. Muy bien. Y Iris, y ya termino, Sí. porque si no nos van a bombardear esta noche Sí, porque con toda la plantilla ¿te que tiene imaginas? Círculo Rojo, como les digas el sueño de Exactamente, todos, lo vamos a hacer por etapas. tenemos 3 programas. Iris nos ha dicho que soñaba mucho con terremotos y como que había que evacuar determinadas zonas, ¿vale? Pues eso tampoco es malo, eso es que tiene es de naturaleza sobreprotectora y necesita cuidar de los suyos, que estén bien, necesita tener siempre controlado, entre comillas, a la gente que quiere, para ella estar tranquila. Así que Iris, tú también puedes estar tranquila, que todo bien. Muy bien, muy bien. Ya nos contarás qué sueñas tú. Bueno, Y te lo interpretas. y eso nos lo dices. dejamos, eso lo dejamos por otro día. ¿Sabes lo que sueño yo? ¿Qué sueñas? Que sigamos con estas sonrisas siempre. ¿A que Eso sí? es lo más bonito. Sí. Bueno, Raquel, que hablas mucho, me da cuenta que hablas mucho y tenemos a otro invitado ya esperándonos, me lías con las cosas. Mira lo que nos pasó la semana pasada. Sí. Que nos zampamos Bueno, los misterios. pero porque son temas muy interesantes. Interesantes como que nos viene a contar nuestro siguiente invitado, en este caso con Almería como protagonista. Pedazo de libro Sí. y pedazo de escritor. Tragedia y muerte de Abel Humeya, de Justo Pajeo. Muy buenas noches, Justo. Buenas noches. Encantado de que estés aquí. Igualmente, gracias. Te has sacado un novelón Sí. de la manga, ¿eh? Bueno, Amigo. Además, muy buenas críticas. Creo que estás contento. sí, Y bueno, ya hablábamos fuera de cámara sobre Abel Humeya, porque mucha gente aquí en Almería o en Granada, pues asocia el nombre de Abel Humeya, a lo mejor quizás no lo terminan de ubicar, pero sí que piensan o creen que tienen relación con donde vivimos, ¿verdad? ¿Quién sí, fue Abel? ¿Quién fue Abel ciertamente. Humeya? Bueno, Abel Humeya fue en la sublevación de los moriscos en 1568. Fue el rey que proclamaron los sublevados en la Alpujarra. Entonces, pues a partir de ahí la leyenda, por así decir, ha crecido. Y en Almería no es raro que le suene a mucha gente porque hay calles, hay hasta discotecas de Abel Humeya. Hay los Juegos Moriscos Los de Juegos Pulchena de Moriscos. Abel Humeya y literariamente pues un escritor como fue Villaespesa Sí. escribió también la obra de teatro de Abel Humeya, en verso además. Entonces, pues claro, esas referencias son las que hace que a la gente le suene de alguna manera. Hablamos de una novela, pero una novela con un gran trabajo de investigación. Me refiero a que todo lo que ocurre en la novela pues está basado en la historia. Sí, sí. Ujú. Sí, de hecho me ha llevado mucho tiempo porque hice una serie para Televisión Española sobre los moriscos hace ya años y a partir de ahí pues tenía muchas notas, el tema nunca lo he dejado y eso me ha hecho acumular bastante material y llegado un momento, claro, pues tratar el personaje no solamente en lo que pasó, sino en lo que también pudo pasar, pues es tarea de la literatura y no de la historia en este caso, aunque efectivamente pues las líneas fundamentales, sobre todo de las causas de la sublevación de los moriscos, pues es escrupulosamente histórico, vamos. Y le das un papel importante a una mujer como es Brianda. Sí. ¿Ella? ¿Quién fue Brianda? Bueno, Brianda es el detonante de la novela porque existió. Es decir, dentro de la documentación que, como os decía, tenía recogida sobre este tema, me llamó la atención que cuando ya había acabado la sublevación de los moriscos, habían sido deportados al resto de España y de pronto aparece un juez de la corte, que viene desde Madrid aquí, a hacer ciertas pesquisas e interrogatorios. Y algunas de estos interrogatorios han perdurado. Después de haber escrito la novela me he encontrado con otro, sí que me guió el profesor Van Sant, que es la máxima autoridad mundial sobre el tema de moriscos. Entonces me encontré que había una Brianda Pérez en nombre de cristiana, Sí. Claro. en nombre de cristiana porque ya se sabe que los moriscos Tenían pues que eran bautizar. musulmanes convertidos al cristianismo, unos de mejor grado y otros de peor, ¿no? Entonces le preguntaba sobre su trayectoria con Abel Humeya, cuando lo conoció, dónde estuvieron, porque Abel Humeya había estado casado antes con un matrimonio de conveniencia, según él mismo acaba diciendo, el típico acuerdo de familias, típico de aquella época, bueno, y de muchas, ¿no? Incluso puede ser de la actual.
Entonces, pero cuando estalló la sublevación, ellos rescataron sus tradiciones musulmanas, digamos, también unos con más convencimiento que otros, también hay que matizarlo, y Aben Humeya repudió a su anterior mujer y se casó con Brianda Pérez por el rito musulmán, en una ceremonia que hicieron en el Albaicín de Granada, en una casa que más o menos se podía saber por dónde está situada. Sí. Estoy en ello. Entonces, ese juez, cuando se enteró que había estado casado con esta Brianda Pérez, que era una morisca, de entrada sobrevivió a la guerra, lo cual no es poco en aquella época. Claro. Parece ser que había caído prisionera del Marqués de los Vélez en las primeras escaramuzas, y entonces pues a partir de ahí no consta que ella estuviera detenida ni nada de eso, y de hecho van a su casa a preguntarle, el juez le hace el interrogatorio y ella pues comenta de una manera muy sencilla pero muy prudente también, pues donde estuvo, en que ella no participó en el resto de los acontecimientos, y traza pues una semblanza de Aben Humeya, y este es el detonante de la novela. Es decir, se va rememorando. La trama gira en torno a ella, para saber de él. Exactamente, sí, así es. Antes has mencionado la zona de los Vélez, y se puede decir que tú eres un experto, por lo menos en la historia de esa comarca. Entre otras cosas, yo no lo sabía, también me he enterado hablando contigo fuera, que hiciste incluso un documental sobre el castillo de Vélez Blanco. Sí. Y la presentación del libro fue en los Vélez, ¿no? Bueno, la presentación fue la primera, si mal no recuerdo, fue en Picasso. Luego la otra de ellas creo que fue la segunda en verano, aprovechando la universidad de verano, que venía este profesor Manuel Van Sant, como te decía, y Francisco Andújar, de catedrático de Historia Moderna de UAL. Entonces, pues ellos me presentaron el libro y lo hicimos en el convento de San Luis, desde ahí hay unas vistas estupendas del castillo de Vélez Blanco, y lo hicimos este verano, y la verdad pues quedó bastante bien, y vino mucha gente, en fin. Muy bien. Y yo te he sacado el tema del castillo, porque me imagino que esta polémica que hay y tal, me imagino que tú has estado allí en Nueva York, me parece que le has dedicado bastante tiempo, y que incluso los interesados en la materia pueden acudir a YouTube y ver un poquito, ¿no?, de un documental que hiciste. Sí, un poquito, porque YouTube tiene ciertas limitaciones en la extensión, y este es un documental que ocupa mucho espacio. Son 40 o 45 minutos, si mal no recuerdo, y con muchos efectos también, entonces eso hace que el peso digital no sea lo mejor para estos formatos sencillos. Pero bueno, se distribuye en Vélez Blanco también el vídeo, y también ha participado en algunos festivales en Nueva York en su integridad, doblado al inglés. Es decir, que allí no te pusieron ningún tipo de pega ni de restricción. Con lo que son. Bueno, hay que derribar un poco mitos. La verdad que estuve negociando bastantes meses antes. Querían asegurarse que no fuese... Que no te lo trajera. Para un tema... Piedra, en los bolsillos. ¿no? Que no fuese para un tema comercial, porque pues para el tema publicitario está muy solicitado, y es allí unos minutitos son millones, o sea, es una cosa... Y luego pues que hubiese cierta formalidad, ¿no? Porque yo les pedí una mañana entera solo el patio, con mi equipo y yo solamente, después una tarde entera que me acompañaba a la Asociación de Amigos del Castillo de Vélez Blanco, que fue la primera que empezó a promover que fuese un espacio público, como ahora lo es. Pero el detonante, luego hubo más gente que participó, como el alcalde de entonces de Vélez Blanco, Antonio Cabrera, un director general de la Junta en aquel momento, que también se interesó. Es decir, que hubo pues gente que apoyó esto. Se fue sumando. Se fue sumando y se consiguió. O sea, yo no creía que iba a ser tan rápido, y así fue. Entonces, después de ese momento, y bueno, pues hay que hacer el documental, tuve que mandar muchos datos al Museo Metropolitano y a la directora de sala, que había una específica para eso. Y bueno, además pedí otro día con gente normal del museo,
Claro, yo cuando pedí todo esto digo, bueno, ¿Esto me qué van a es? decir, tiene Bueno, usted pero- 2 horas y ya está. Y Por vigilado. pedir que no quede. Tiene usted 2 horas y ya está. Pues no, todo concedido. Una vez cumplida bien. toda la formalidad y firmados todos los protocolos, que tuve que firmar unos cuantos, pues todo escrupulosamente. Y 2 oficiales ayudando constantemente en lo que se requiriera de ¿No ves? iluminación. Es que y no dejan tal. de sorprendernos. Entonces, Para bueno, lo bueno y pues, para lo malo no dejan de sorprendernos. ¿Y a todo esto mientras estabas escribiendo a Benumella o todavía no había...? pues es o que... ya estaba en la cabeza. Es que sí, en la cabeza estaba desde hacía tiempo, ¿no? Incluso, pues voy a decir otra cuestión. Esto en principio va a ser un largometraje, Ay. comprado por los americanos, por la ¿Sí? Warner, que lo vio y enseguida le gustó la historia. O sea, tengo el guión cinematográfico perfectamente escrito. Entonces, pues es lo típico que, bueno, por mucho que guste un guión o una obra, eso ya Tiene sabéis, que- pues siempre tarda, ¿no? Pero esto fue una cosa casi increíble, ¿no? Porque en 7 días se ponen en contacto con Warner de España, incluso hasta hicieron un ligero cálculo de cifras mareantes para la producción, porque es una producción superproducción, cara, claro. una superproducción, es decir, hacen falta escenarios, caballos, etcétera, y no cualquier productora puede abarcar eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces, pues pasó, eso ya, claro, hace años, ya, tanto lo he contado que ya ni me acordaba de referirlo, y con lo que me has dicho, me acuerdo ahora, ¿no? Lo recuerdo. Cuando las Torres Gemelas, Sí. fue justamente cuando yo estaba negociando esto, Anda. justamente. Vaya casualidad. Entonces, vino un fax de la central en América de que no les parecía oportuno en aquel momento, no que el gobierno dijera nada, sino que era más bien autocensura. Sí. Revuelta islamista, se habían puesto de acuerdo los productores para no coger ese tipo de cosas. Bueno, argumenté pues alguna historia que no era una revuelta islamista, que los moriscos españoles era otro asunto y tal. Pero bueno, ya el tema pero pues, era- se fue dilatando, pues yo ahí lo tenía, lo leyó más gente, la verdad que le gustó a todo el mundo que lo vio, productoras españolas también lo vieron, pero es lo que decía de la capacidad de... porque se pedían cambios, entonces digo, no, yo para hacer como películas de época, o pasa en algunas series españolas que de pronto hay una batalla y salen 2 caballos y un señor por allí, Claro, Ya. claro. pues la verdad tampoco estaba dispuesto Sí. en ese sentido, ¿no? Pero claro, ahí estaba la historia. Y en un momento dado digo, pues esto lo voy a novelar, porque bueno, algunas productoras me habían pedido también una extensión del guión, más literaria y tal, digo, eso no hay problema. Entonces pues empecé a novelarlo y esto fue interesante como escritor y cuando se lo he contado en ambiente de escritores le ha interesado mucho. No es fácil, ¿no? Es más fácil partir de una novela y hacer un guión que no a Al partir revés, del guión a hacer la novela. Vamos, la primera versión no me gustó ni a mí, o sea, era una cosa muy descarnada. El punto de vista, pues claro, las cámaras, es que un guión es una cosa muy sencilla, no es tan complicada como... Es complicada la trama, pero la cámara es la que lo hace, todas las descripciones, por ejemplo. Eso en un guión apenas hay, porque si es Castillo del Blanco, interior día, tal... Ya, ahora, claro, pues ya. ya está allí. Con eso- ya está allí. Decora todo eso Ya está en allí, la ¿no? novela, claro, dale forma. Entonces me costó trabajo, como os decía, hice otra segunda, bueno, estaba a lo mejor, pero tampoco llegaba a culminar, y esta que se ha publicado, pues ya la tercera. Entonces ya ha cambiado el punto de vista, es un personaje el que cuenta la historia, es decir, que es muy diferente los ritmos y la manera de abordarlo. Bueno, pero es el ejemplo de cómo una idea, en principio, destinada a otro ámbito, se convierte en una novela que te está trayendo mucha alegría. Sí, en general sí. Comentaba antes también que está yendo muy bien el libro, que se está vendiendo mucho y que incluso ya te ronda la cabeza una nueva edición. Sí, porque ya queda solo una cajita ahí. Y no sé si... ¿Y qué te cuenta? ¿Qué te dice la gente? A mí es que me gusta mucho hacer esta pregunta porque yo creo que una de las cosas más importantes o con las que debemos quedarnos los que escribimos es con los comentarios de la gente, que son los verdaderos lectores, lo que de verdad importa. Claro. Porque tú cuando haces una novela o haces un libro es para que te lean, es nuestro único objetivo. Sí, bueno, pues el comentario general desde la gente más ilustrada, por así decirlo, o historiadores incluso, a gente que no le gusta la historia pura y dura, por así decirlo, coinciden en que crea una avidez por la lectura, es decir, empiezas y quieres acabarlo, estás constantemente espoleado
a continuarlo. Eso es el comentario en el que más coincide. Luego hay gente que la gente que le gusta más la parte de la historia, pues se entusiasma por el marco que ahí se rodea. Pero luego, y esto en una de las presentaciones lo dije, mis acompañantes lo subrayaron, aunque no le guste, o sea, personas que no tengan una predilección por la historia primordial, digamos, también les interesa porque es una historia en sí misma, es decir, no hace falta saber de moriscos o meterse en ese ambiente para disfrutar con la historia o dejarse con esa intriga, ¿no? O ese misterio que pueda tener la novela. Y bueno, esto es lo principal que normalmente me dicen. Luego hay pues más detalles o más cosas, pero... Pues justo creo, y corrígeme si me equivoco, que algunos divulgadores o entre algunos divulgadores hay cierta división de opiniones en cuanto a este tema. No en cuanto a la novela en sí, sino en cuanto a la valoración del personaje de Aben Humeya. Claro. Porque con el tiempo se forjan maneras de verlo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aunque sea un tema tan concreto. Pero claro, hay unos cronistas de la época, 3 o 4 principalmente, que los conozco pues bastante bien y que tienen también sus visiones. Pero ¿dónde está la discrepancia? Pues la discrepancia está en que unos quieren que sea un héroe perfecto, por decirlo de forma simplificada, ¿no? Y que entonces, claro, pues eso no debe ser. Eso, digamos, uno de los sectores, ¿no? Y otros, pues, que quieren verlo nefasto. Y como pasa en la historia y en la vida misma, esos dos extremos no son ciertos nunca. Entonces, claro, yo que he tratado de hacer, no me he inclinado por ninguna de las versiones. De hecho, como tú me preguntabas antes, Brianda, que había sido su esposa, es una de las que nos habla y es la que se supone que lo conoce mejor, que nos habla directamente de él. Pero luego hay un coro de voces de gente que habla de él también, gente que lo ha conocido, de cosas buenas, de cosas malas. Es decir, trato de hacer un palimpsesto de conceptos distintos sobre el personaje, de tal manera que yo no tomo partido, es decir, ahí están los hechos están recogidos en la historia y yo pues los recojo en la novela, y luego pues el coro de personajes distintos no va a ser el mismo, su opositor, el Marqués de Olveres, por ejemplo, tampoco tiene mala visión del personaje, aunque se encontrara en el campo de batalla, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, a estas alturas del siglo XXI lo que creo yo que no podemos es apuntarnos a una visión unilateral del personaje, a una visión monocromática de que era bueno o que era malo y tal. No, pues es un símbolo, fue un héroe porque estuvo en unas circunstancias muy difíciles, de ahí el título de tragedia, en el sentido que se enfrenta a unas condiciones muy difíciles, como los héroes trágicos, ¿no? de los griegos, circunstancias muy difíciles de conjurar, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era destacar esos hechos. Es un símbolo, eso ya no lo quita nadie, de aquella sublevación, de aquel conflicto tan terrible y a la vez tan interesante para sacar conclusiones, pero yo no tomo partido. Y si yo te pido, a lo mejor te pongo en un compromiso, que me hagas un esbozo rápido, que me des 4 rasgos de cómo, a tu criterio y según tus investigaciones, era Aben Humeya. En primer lugar, era muy joven. O sea, era un veinteañero, entonces pertenecía a la aristocracia morisca. Es cierto que venía de los omeyas nada menos, pero fue un tío suyo el que le impulsó principalmente a que viniendo de los omeyas, pues que fuese una dinastía potente quien encabezara esa sublevación. Él era concejal del Ayuntamiento de Granada, que solamente podían serlo los nobles, y por su familia, desde la conquista o negociación de los reyes católicos con el reino nazarí, fueron de los primeros que se convirtieron voluntariamente. Entonces, esos cargos eran hereditarios y él pertenecía a esa aristocracia. Entonces, era oficialmente cristiano como otros muchos, y antes de la sublevación, e incluso después, no voy a destripar el libro, pero incluso después, no estaba tan claro que fuese un musulmán radical. También he visto
versiones que me han dicho otros historiadores de árabes, en este caso, que lo veían como trasladado al lenguaje de hoy día, lo veían como un defensor de las tres culturas, que él quería pues cristianos, moros y judíos como conciliador. Sí, conciliador, que lo veían así, ¿no? Pero vamos, que incluso el tema de que fuera heterodoxo, no hay testimonios anteriores y posteriores, son diferentes, y esos son los que no voy a decir. Entonces recalco lo de la juventud, la aristocracia, el puesto que ocupaba en Granada, que era de primer nivel, de homologable al resto de grandes que había en la ciudad, y que de pronto pues se vio envuelto en un conflicto que le superaba, como superaba a todo el mundo. O sea, tuvo que venir hasta don Juan de Austria y los famosos tercios de Italia, porque aquello no fue una guerrita de broma, fue bastante cruda, ¿no? Bueno, pues quien quiera más detalles, que acuda a este fantástico libro, Tragedia y muerte, de Abel Humeya, de Justo Pageo. Gracias por acompañarnos esta noche, amigo. Muchas gracias a vosotros. Y mucha suerte con el libro. Gracias. Nosotros nos tocan unos minutitos de misterio, que la semana pasada no tuvimos, pero hoy sí tenemos nuestra pequeña ración de la Almería misteriosa. Y yo quería aprovechar estos minutitos porque el otro día dejamos una historia a medias, coincidiendo, ¿te acuerdas, Raquel? Con el aniversario, trágico aniversario de nuestra Conchita. De Conchita Robles, de una muerte real ocurrida en el Teatro Cervantes, de una de las ilustres almerienses que hemos tenido, porque llegó a ser una actriz muy importante para la época a nivel nacional, la revista del corazón, de Sociedad. Bueno, en aquellos entonces de Sociedad hablaban de esa joven almeriense tan guapa y que deslumbraba sobre los escenarios. Y esta historia, pues, hay personas que la unen al misterio, que no tiene por qué ver una muerte en un lugar con que después haya gente que bastante tiempo a posteriori hable de que allí ocurren fenómenos extraños. Pero tú lo conociste a través de eso, ¿no? Del Sí, misterio, eso te llamó la atención. Ten en cuenta que cuando yo llego al Teatro Cervantes a preguntar por esta historia, pues ya había gente que lo relacionaba. Entonces era algo que estaba en el aire, sin ninguna mala intención, por supuesto, simplemente que, ahí vemos imágenes del Teatro Cervantes, simplemente porque si ha ocurrido un crimen en el año 1922 en un lugar y que tiempo después la gente hable de extrañas presencias, pues es inevitable para muchos el relacionarlo. Pero insisto, no tiene por qué ver una cosa con la otra. Lo que sí que es cierto son los testimonios de bastantes personas que han trabajado en ese teatro y que afirman haberse encontrado con lo imposible. Desde escuchar susurros cuando se quedan a solas, de escuchar pasos o incluso gente corriendo en la planta de arriba cuando allí no debería haber nadie, de personas que han visto, sobre todo en la zona del Gallinero, que está prácticamente intacta como estaba cuando se inauguró incluso el Teatro Cervantes, pues han visto por allí lo que ellos interpretan como una figura de una mujer que lleva algo en el pelo, una especie de mantilla o vestida de negro. Hay una puerta de estas abatibles como las del oeste. Exactamente, como las del salón del oeste, que se abre sola y se cierra. Hay personas que cuentan ya, quizás esto te pone un poquito más los pelos de punta, que cuentan que han sido empujados por una escalera, que le han desaparecido objetos. Hay un señor que afirmaba haber visto en uno de los espejos de un cuarto de baño el rostro de una mujer morena de ojos azules que lo estaba mirando fijamente. Y ¿Conchita tenía los ojos azules? Sí, al parecer sí, era morena. Quizá por todo esto, pues, se ha relacionado mucho la historia. Y luego hay un sinfín de detalles. Por ejemplo, todos sabéis que colaboro con el programa Cuarto Milenio. Sí. Y hemos estado 2 veces en el Teatro Cervantes haciendo un reportaje. Y la última vez trajimos a un neurocientífico, el doctor Gaona, un colaborador activo del programa, y además es de los colaboradores más conocidos porque él es totalmente escéptico. Él intenta buscar, como científico, intenta buscar una explicación racional. Y él, pues, se prestó, por decirlo así, a quedarse solo en el Teatro Cervantes
por la noche, a oscuras, a ver qué experimentaba. ¿Toda la noche? ¿Qué sentía? Bueno, un ratito. Oh. Nosotros estábamos fuera en una furgoneta con unos walkie-talkie y él estaba dentro con el walkie-talkie. Y bueno, pues él estaba bromeando, que como digo, un hombre bastante escéptico, y bromeaba que habláis de fantasmas, aquí no hay fantasmas, los fantasmas sois vosotros, bromas de este estilo. Hasta que de pronto hay un momento, y esto lo pueden ver ustedes porque en YouTube está todavía el programa, hay un momento en el que dice, bueno, ¿quién es el bromista que ha llegado y se ha sentado aquí detrás? Y claro, nosotros sabíamos que estaba solo. Él se pone un poquito nervioso, avanza hacia el escenario y en la grabación se recoge como hay un sonido de unos pasos que le van acompañando lentamente hacia el escenario. Ya se puso un poquito más nervioso y tuvimos que sacarlo de allí. Vamos, Yo que se puso mucho nervioso, yo ¿no? les puedo asegurar que allí no había ninguna persona. Él intenta, si no recuerdo mal, esto fue en 2011 o 2012, pues tanto tiempo después, él sigue refiriendo de vez en cuando en el programa esta experiencia, porque es la única Que no ha encontrado explicación. claro, que no ha aún. encontrado explicación, porque como he dicho antes, él se dedica un poco a desmontar, entre comillas, o a buscar la parte racional. Él sigue pensando que allí había alguien real que le estaba intentando gastar una broma. Ahora, que ya lo hablábamos el otro día, que el Teatro Cervantes, pues digamos que está en un buen momento. Sí. Está muy bien gestionado y está dando mucha actividad cultura. a Almería. Sí, bueno, sí. es una alegría ver los domingos Almería llena de gente y en parte gracias a Curro Verdegay y compañía de Cuber Producciones. Y los fenómenos parece que han cesado un poquito, que han aflojado, por decirlo así. Vamos, que Curro no se ha encontrado a la Conchita. No. Pero quizá por ponernos románticos dentro de lo trágico, si se relaciona con Conchita Robles, que es esto, pues yo imagino que si de alguna forma esto tiene que ver con Conchita Robles, pues ella estará contenta. Porque hay vida. Hay vida en su teatro. Su teatro ha recuperado el esplendor que tenía en la época en la que ella tristemente falleció. Sí. Hay mucho... Es muy interesante la vida de Conchita Robles. ¿Vale? Yo en mi último libro, ya aprovechamos un momento de publicidad, en mi último libro... Voy a hablar de mi libro. Sí, recojo fotos inéditas que me ha costado mucho encontrar de Conchita Robles e intento construir un poco lo que fue su vida, porque no olvidemos que fue una mujer que se casó con la persona con la que no debía en 1916 y que vivió un matrimonio bastante malo, por decirlo suavemente, y que se vio obligada a separarse. Esto en el año 21, que fue cuando ella se separa, una mujer de un militar, porque era un conocido militar a nivel nacional, era ella una conocida actriz, aquello fue un escándalo, este hombre se sintió humillado, por decirlo así, y la sociedad de la época no era tan abierta como ahora. Sé que ella fue una valiente y ojalá se reconozca la figura y que la gente sepa quién fue Conchita Robles Ahí tú como has puesto persona y un como granito de arena muy importante. almeriense, porque bueno, yo por lo menos, aunque vuelvo a insistir, no sabemos si esos fenómenos extraños tienen que ver o no con ella, pero yo por lo menos me siento orgulloso de que gracias a sacar estos temas hay mucha gente que ha conocido Hemos conocido a Conchita. a Conchita Robles. Sí, cierto. Así que a leer más, Raquel. Claro. Y cada vez que se vaya al Teatro Cervantes nos acordemos un poquito de Conchita. Siempre. Pero Conchita, tú recuerda, tranquilica, por lo menos cuando voy yo. Bueno, ojo, que hay más gente que murió en el Teatro Cervantes. ¿Ah, sí? Sí, de eso ya hablaremos otro día. Vaya. ¿Te ha gustado hoy la Almería Misteriosa, verdad? Sí, porque ya sabes que a Conchita le tengo un especial cariño. Bueno, pues nos vamos a despedir, pero Raquel, a ver qué sueña esta noche, porque luego lo investigo yo, o lo investigamos nosotros con el libro de Clara Tahoces, Sueños, Interpretación, así que ya me contarás. Soñaré si la tos me deja tranquila. Sí, deja el tabaco ya, Raquel. Ay, sí. No, que nadie fume, ¿eh? No. Vale, malo, muy malo. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene.